Es un placer estar nuevamente reunidos para disertar un tema muy interesante y queremos dedicarle este tema a todos nuestros alumnos de séptimo, noveno y décimo. Y junto a ello a todos nuestros hermanos y amigos de la ancha faz de la tierra, de los 6 continentes de habla hispana. Para aquellos mayormente que tienen aspiraciones de convertirse en grandes y poderosos oradores de la palabra de Dios, hablaremos en esta hora sobre 5 consejos para los predicadores practicados por el apóstol San Pablo. Busquemos a Dios en oración. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por tu amor infinito y tu misericordia inescrutable, que permites que cada vez que vamos a tu palabra, la fuente de vida, quedemos satisfechos, porque como le dijiste a los apóstoles, también ustedes se quieren ir. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Queremos en esta hora disfrutar de esa palabra de vida eterna, y que tu Espíritu Santo sea nuestro guiador y consolador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La predicación es el acto de proclamar la palabra de Dios a las personas. En el área de evangelismo, la predicación anuncia las buenas nuevas de Dios acerca de Jesús y su salvación. Y en el área de edificación, la predicación nutre, anima, equipa. Predicar es la responsabilidad y privilegio de la iglesia. Homilética es el arte de predicar buenos sermones. Homilética es la ciencia que interpreta al lenguaje de los autores. Y homilética bíblica es la ciencia que estudia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Homilética es el arte de predicar manteniendo y conservando el círculo hermenéutico. La palabra homilética proviene de la palabra en griego que significa juntar o armar. Su meta es proveer principios y métodos para una prédica clara y efectiva. Habiendo dicho esto, entendemos que lo que aprendemos en homilética solamente es tan bueno como su recurso. Si se enseña sin enfoque en la Biblia, entonces la prédica se reduce a ideas y opiniones humanas. Si se enseña sin énfasis en el Espíritu Santo, entonces la prédica se reduce a oraciones sin vida y sin poder. Personas que desean ser más preparados en su llamado como predicadores necesitan una buena fuente de instrucción. Con esto en mente, nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo era un buen maestro, un buen pedagogo. Pablo predicó alrededor de 30 años de su vida proclamando el evangelio en el mundo y enseñando a cristianos cómo vivir y servir
como Jesús. Él hizo esto con humildad y pasión. Él mantenía sus objetivos claros y enfatizaba el carácter piadoso e integridad en su predicación. 2000 años después, la iglesia y el mundo sigue sintiendo el impacto de su predicación. Más que eso, Dios continúa siendo glorificado. Pablo es un buen recurso del cual podemos aprender homilética. Como es de esperar, podemos generar una larga lista de ejemplos de las enseñanzas del apóstol Pablo. Una lista demasiado larga para este artículo, ya que el espacio y el tiempo es limitado. Sin embargo, haremos mención de 5 aspectos importantes de la predicación del apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo predicaba a Cristo. Pablo escribió: a él anunciamos, en Colosenses capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es homilética. Solamente en sus epístolas, excluyendo la epístola de los Hebreos, Jesús aparece 213 veces y Cristo aparece 375 veces. El enfoque de sus predicaciones no eran la historia, la ciencia, la política o la cultura contemporánea. El enfoque era Cristo Jesús, encarnado, santo y justo, sacrificado y resucitado, ascendido y exaltado. De la misma manera, debemos enfatizar y exaltar al Señor Cristo Jesús, buscándolo en las Escrituras y proclamándolo en nuestra predicación. En segundo lugar, Pablo predicaba las Escrituras. Pablo encomendó a un joven pastor llamado Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 2, predica la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación de Pablo era bíblica. Él exponía la palabra del Antiguo Testamento y explicaba la doctrina del Nuevo Testamento. Él creía que la Biblia era la palabra inspirada por Dios, la cual convierte, santifica, edifica, equipa y sustenta. Y Pablo la proclamaba como tal. No estaba avergonzado de ella y la proclamaba implacablemente. ¿Es esto cierto acerca de ti y de mí? Debemos predicar un evangelio bíblico, exponer textos bíblicos y comunicar la verdad bíblica. Es bueno leer libros, pero cuando vamos a predicar la Biblia, como decía Martín Lutero, la Biblia y solo la Biblia. En tercer lugar, Pablo predicaba en el poder del Espíritu Santo. Escribiendo a la iglesia de Tesalónica, Pablo testificaba: nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Así es, amado hermano,
el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La predicación de Pablo no estaba limitada por sabiduría humana ni elocuencia. De hecho, era lo opuesto. Hermanos, cuando yo fui a ustedes en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un hombre educado, pero su predicación era marcada por el Espíritu Santo. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Sin el Espíritu Santo en la prédica, la gente se queda con sermones que informan y reforman, pero no transforman. Debemos hacer prioridad buscar a Dios por la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra predicación. En cuarto lugar, Pablo predicaba con una conciencia clara delante de Dios y de la gente. El carácter del mensajero valiente o desacredita su mensaje, la manera en la que un predicador vive determina la manera en la que la gente va a recibir lo que predica. Pablo entendía esto, por esta razón prestaba atención especial a mantener una conciencia clara y limpia delante de Dios y la gente. Él declaraba: por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y de los hombres. De esa manera, hermanos, el apóstol Pablo se esforzaba por presentarse como ministro de Dios. Y en 2 de Corintios 6, 3 al 4, expresa: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias. Su vida autenticaba sus sermones. Sus sermones fluían de su vida. De igual manera, no debemos olvidar esta parte de nuestra preparación. En el libro de Esdras, capítulo 7 y el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Debemos atender nuestro carácter e integridad como representantes de Cristo que enseñan la palabra de Dios a otro. Y en quinto lugar, Pablo predicaba con amor a Dios y compasión con las almas. Pablo predicaba porque amaba a Dios. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4.
Qué hermoso y convincente es el apóstol Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el evangelio, así hablamos, no como agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones. Pablo predica porque él es preocupado o estaba preocupado por las almas. Tanto es nuestro cariño para ustedes que nos parecería bien entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habían llegado a sernos muy amados, dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 8. Entregar su propia vida porque habían llegado a ser muy queridos. Amarnos y amamos a Dios y nos preocupamos por grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio, otros cuando predicamos, es nuestra meta agradar a Dios. Se duele nuestro corazón por las almas que no tienen a Cristo y que están condenadas. Anhelamos el progreso y perseverancia del pueblo de Dios. Si no es así, necesitamos orar para que el corazón que está en conformidad dentro de nosotros sea como el corazón de Jesús. Cuando esto sucede, proclamaremos más la verdad de Dios y transmitiremos el corazón de Dios. Les daré pastores, como dice el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 15, les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Esta es una predicación que alaba y agrada a Dios. Al escribir esto, más de 25 años de predicar me respaldan mientras había y hacía adelante la homilética de Pablo. Continúa cambiándome y ayudándome a convertirme en un mejor comunicador de Cristo y de su verdad. Nunca quiero dejar de ser retado, nunca quiero dejar de aprender. Que Dios continúe transformándonos en predicadores que exaltan a Dios, que son cristocéntricos y llenos del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita Dios. Eso es lo que necesita el mundo. Predicadores llenos del poder de ese Espíritu Santo, porque muchos sermones repetitivos, muchos sermones secos, vacíos, como los sermones que los instructores hablan del sermón de Caín, de hierbas. Se necesita el sermón de Abel, de sangre, de vida, de poder. El sermón que toma las manos del pecador y las coloca en la mano del Dios vivo y omnipotente. Alguien definía predicación, son los 30 minutos que un predicador tiene para tomar las manos del pecador y colocarlas en las manos santas de Dios. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, a tomar las manos de los pecadores y a colocarlas en las manos santas de nuestro Dios, para que se produzca la transformación, la renovación
Amado hermano, amigo, amiga que me escuchas en esta hora, el Señor está llamando predicadores con poder, que no tengan temor, como Pablo, de llenar el mundo del Evangelio, que lo anuncien a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, y que prediquen con poder acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no que se espacien en ideas, conceptos. A eso no fue lo que nos llamó el Señor, que prediquemos a Cristo como Pablo y a este crucificado. Querido hermano y hermana, amigo, amiga que me escuchas, ¿aceptas ese desafío de comunicarle a otros urgentemente el Evangelio de las buenas nuevas, la predicación de Cristo Jesús y este crucificado, próximo a venir para llevarnos a la cita que tenemos con Él en las nubes de los cielos e ingresar a la Canaán celestial y vivir con Él por toda la eternidad? Si ese es el anhelo y el deseo de tu vida, yo te invito en esta hora, donde estés, saca un espacio, inclina tu cabeza. Si puedes arrodillarte, arrodíllate. Si lo puedes hacer sentado, hágalo sentado. Si lo puedes hacer parado, hágalo parado. Si puedes cerrar sus ojos, ciérrelo y comuniquémonos con la fuente de la sabiduría y del poder. Padre nuestro, gracias porque nuestros amigos han respondido a tu invitación, porque hay alegría y hay gozo al decirte: heme aquí, Señor, envíame a mí. No tengo la preparación, pero por cuanto tú das la orden y tú me llamas, iré sin vacilar y sin esperar, sin excusa y sin pretexto. Te deposito en tus manos mi vida de pecado, de flaqueza, de debilidades, para que tú hagas de mí una nueva criatura para tu honra y tu gloria. Allí en los 5 continentes están escuchando esta palabra, y que tu Espíritu Santo haga el trabajo de que tu palabra no vuelva a ti vacía. Esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos, pidiendo el perdón de nuestros pecados, la sanidad de los enfermos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.